Bien, vamos a seguir conversando sobre la posición del gobierno respecto a escuchar propuestas desde el sector privado para enfrentar la crisis de las ISAPRES, y para ello estamos en contacto con el senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por su tiempo. Encantado, José Miguel, gusto saludarle. Igualmente, senador, ¿qué sacan limpio de la comisión en la que claramente este tema fue protagonista y que terminó hace pocos minutos? Mire, hay una voluntad de diálogo manifiesta. Hoy día, nuevamente, la Asociación de ISAPRES ha concurrido, ha planteado sus puntos de vista. Algunos aspectos han sido de controversia porque no han planteado un camino de solución todavía, pese a que la ministra de Salud les preguntó reiteradamente qué alternativas, si no les parecía la forma en que la superintendencia hizo el cálculo de la deuda o la rebaja de precios. Eso no quedó claro por parte de ellos, pero quieren seguir conversando y me parece bien. Segundo, el superintendente aclaró que no hay ISAPRES hoy día en riesgo de quiebra. Cosa importante aclarar porque cifras rojas hay y se arrastran desde el año 2022, pero otra cosa es el proceso de quiebra, senador, que no es la mera declaración. Senador, pero sobre ese punto, para ir conociendo cada detalle de lo que fue esta Comisión de Salud del Senado, el superintendente decía no hay ISAPRES en riesgo de quiebra en este momento, pero ¿qué pasa si se aprueba finalmente esta ley corta? Desde la Asociación de ISAPRES tienen otra posición. Exacto, por eso que más allá de la opinión de los mismos afectados, que es legítima, sí, claro, la opinión del regulador, que en este caso el Estado es clave, y ellos por supuesto, al menos pero ese análisis lo hacen en base a la situación actual. Hay otras variables, ellos no consideran de la misma forma que la ISAPRES, el regulador me refiero, que estén en ese mismo riesgo inminente de quiebra que señalan los propios afectados que son la ISAPRES. Ellos plantearon temas que tienen que ser aclarados, como por ejemplo las disminuciones de coberturas de planes, o los gastos de administración y venta de planes, o el gasto en licencias médicas, que son tremendos costos que hoy día tiene el sistema también y que no han sido tocados ni se han hecho cargo en las propias ISAPRES de ellos. Eso quedó planteado por parte del superintendente, pero no se hizo cargo la asociación, al menos en la reunión de hoy, de esos puntos que también influyen en los riesgos financieros de ellos. O sea, en otras palabras, de que hay un problema lo hay. De que esté al borde del abismo una o varias ISAPRES, ahora no se ve, ni tampoco en boca del regulador, la superintendencia, de que el simple hecho de calcular el monto de la obligación sea por sí el factor que gatille el desplome del sistema. Entonces tenemos una diferencia, claro que la hay, pero eso va a tener que irse precisando porque también surgieron hoy consideraciones respecto al fallo. El fallo de la Corte Suprema, sí, que hay que senador, cumplirlo, obviamente. Perdón que lo interrumpa, eso le quería preguntar, porque usted justamente en la comisión de esta tarde preguntó, ¿es interpretable este fallo? ¿Qué respuestas obtuvo al respecto y qué discusión se generó en torno a ese tema? Bueno, ahí las ISAPRES dicen que es interpretable. Yo todavía no veo en qué aspecto sería interpretable. El gobierno y el superintendente dicen que no, que los fallos este fallo no se puede interpretar porque se le aplica a un universo concreto de personas, que son todas las que estaban con un plan y un contrato a abril del 2020. Eso es lo que dice el fallo. Entonces, ¿qué es lo que hace la superintendencia? Retrotrae todo, busca quiénes eran los jefes de hogar, los cotizantes, en abril del 2020 y les aplica a ellos, ¿verdad?, la nueva tabla de factores. Y si en algún caso sube, en otro se mantiene y en otro gran porcentaje baja el precio, son estos últimos los que recibirían devoluciones y los que tendrían una disminución de la tarifa, ¿verdad?, finalmente. O sea, en eso no hay una doble interpretación de parte de la superintendencia y queda claro entonces que la pelota queda en manos de la Asociación de ISAPRES, que tiene que decir cuál sería su interpretación o su camino para cumplir el fallo y a la vez sostenerse financieramente, porque eso ellos al menos no lo están respondiendo. Claro, y desde el gobierno del presidente Gabriel Boric han señalado que se espera también una propuesta desde la vereda de las aseguradoras privadas, en este caso las ISAPRES. Senador, quisiera preguntarle por otro tema que también ha marcado la pauta durante esta jornada y que tiene relación con el tema de las ISAPRES, y son las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera, que él señala que es partidario de un sistema de salud mixto. ¿Cómo recibe esas declaraciones del exmandatario dadas durante esta jornada? Bueno, eso no es una novedad, porque él lo ha dicho muchas veces, gobernó durante 2 periodos, pero también uno quisiera que se hiciera cargo el presidente Piñera de que en sus 2 mandatos el problema de la ISAPRES estuvo a la orden del día.
el 2010, con el fallo del Tribunal Constitucional, está en su primer periodo, y ahí se estableció que no debían haber tablas de factores, cosa que no se cumplió. Y el 2019 se dictó la tabla única de factores, segundo periodo del presidente Piñera, y tampoco se aplicó porque en la práctica el superintendente de la época mantuvo en existencia hasta hoy más de 900 tipos de tablas de factores dentro de 40.000 planes, o sea, una ley de la selva respecto a cómo debió haberse hecho en su momento. Entonces, el presidente Piñera tiene todo el derecho a hablar, pero uno quisiera una autocrítica mínima de que cuando él tuvo la guitarra en la mano no pudo resolver el problema de la ISAPRE, porque no pudo hacerlo, porque no tuvo todo el ánimo, la voluntad o los instrumentos para hacerlo, pero no lo hizo. Entonces, no es sencillo pontificar hoy o dar reglas o cátedras cuando se tuvo el poder. No se resolvió el problema con un fallo del Tribunal Constitucional y después con un fallo, ¿verdad?, de la Superintendencia respecto a este famoso tabla de factores que hoy día está en cuestión. Y sobre lo mismo que estamos conversando, senador, y se lo pregunto como autoridad de la República y también como presidente de la Comisión de Salud del Senado, de la Cámara Alta, ¿usted cree que de acuerdo a las necesidades sanitarias de nuestro país hoy es el camino seguir, por ejemplo, con un sistema mixto, o cree también que lo que está sucediendo con las ISAPRES es la antesala de lo que pudiese suceder más adelante, de tender, por ejemplo, como interpretan muchos, a un sistema único de salud? Mire, yo descarto completamente que vayamos camino en forma explícita o encubierta hacia un sistema único o estatal de salud. Yo soy socialista, apoyo al gobierno, presido esta Comisión de Salud del Senado, converso con el gobierno y me consta y sé que hoy día no hay una voluntad de querer ir en ese camino, que es un camino, por cierto, equivocado. La columna vertebral, en todo caso, en Chile es pública, porque el 85% de las personas están en FONASA, eso hay que reconocerlo. Sin embargo, la prestación se hace indistintamente en lo público y en lo privado. No por nada hay 5 millones de personas de FONASA que se atienden en clínicas privadas. Por eso nos preocupa que las clínicas privadas sean acreedoras hoy día de 500.000 millones de pesos que le deben las ISAPRES. Por eso es que se entiende este momento del país en salud como necesario de ir a comprender que la crisis puede ser sistémica, porque no solo caen en una burbuja algunas ISAPRES, sino que pueden caer también las clínicas y por ende tocar el sistema público. O sea, tenemos la magnitud del problema muy claro, pero hacia el futuro aquí vamos a seguir coexistiendo con un sistema mixto de provisión de la atención, porque la medicina privada en Chile viene de mucho más atrás que la ISAPRE. Las clínicas privadas vienen de mucho más atrás. Hoy día 2/3 de los médicos atienden en lo privado. O sea, eso no se puede echar marcha atrás. Lo que sí hay que tener reglas públicas que permitan que la dignidad de los enfermos, los accesos y los precios estén regulados, porque eso sí requiere una modificación. Por supuesto, senador. Y sobre lo mismo que usted respondía recién, si llegase a caer o a quebrar, por ejemplo, una o unas ISAPRES dentro de todas las que existen en nuestro país, ¿qué posibilidad real ve usted, por ejemplo, que caigan también ciertos prestadores privados? Porque recordemos que hay varios prestadores privados, entiéndase centros médicos o clínicas, que, por ejemplo, trabajan de la mano con ciertas ISAPRES que tienen atención casi que exclusiva con determinadas ISAPRES. Mire, de las 7 ISAPRES abiertas, que son las más grandes, ¿verdad?, que están con planes de venta a todo el público, 2 de ellas solamente no están integradas verticalmente, el término económico, no están asociadas a clínicas de su propiedad en el holding. Por lo tanto, esas 2 ISAPRES son las que podrían tener algún grado de dificultad porque su negocio, digámoslo así, es solo el aseguramiento, no es la prestación. Claro. En cambio, otras 5 ISAPRES equilibran sus números rojos a partir de las clínicas que están asociadas a ellos. Entonces, son realidades diferentes. Por lo tanto, una ISAPRE que esté, lo pongo así, integrada con una clínica, siempre va a tener espalda para poder resarcir los costos o el desfinanciamiento que tenga por la vía de la ISAPRE, mejorándolos por la vía de la prestación en la clínica. Al revés, una ISAPRE que no tenga más espaldas que la propia, ya sea de capital chileno o capital extranjero, obviamente tiene un riesgo algo mayor. Pero ninguna de las ISAPRES de las 7 abiertas, hoy día, según la superintendencia, está en el abismo o al borde del abismo, ¿verdad?, de una quiebra inminente. Sí con números rojos, pero esos números rojos son menos rojos que los del año pasado, porque el pasivo, la deuda, era de 21.000 millones el trimestre primero del año 2022 y pasó a 2.000 millones solamente en el primer trimestre de este año. O sea, comparado 2 trimestres de 2 años en espejo, mejoró
el pasivo es menos dramático que el que tuvo el año pasado. Senador, pero podría pasar, por ejemplo, y pensando justamente también en lo que usted respondía recién, que independiente que una clínica o un ISAPRE tenga en las espaldas una clínica que eventualmente ahí podrían generar tal vez algún flujo de recursos que eviten la quiebra, podría pasar que ante la incertidumbre o la incerteza que se ha generado durante el último tiempo, la banca, por ejemplo, restrinja créditos a ciertas clínicas o centros médicos y que finalmente también podrían terminar derivando en la quiebra o la insolvencia de ese centro médico o de esa clínica. Yo creo que hay que evitar eso a toda costa y eso se logra a partir de un diálogo. De hecho, van a estar invitadas las clínicas privadas a la Comisión de Salud muy pronto, donde justamente quienes hoy día brindan la atención directa al público, una hospitalización, una cirugía, un parto, un especialista, no se sientan asfixiados por las deudas que las ISAPRES tienen con ellos, mantengan la solvencia dentro del mercado financiero, y eso significa abrir condiciones nuevas para ellos, pero también hacer que la integración público-privada la tengan de verdad, porque esas mismas clínicas tienen casi a 5 millones de personas FONASA atendiéndose ahí. Claro. Y FONASA, que hoy día es el mayoritario, está cumpliendo, tiene deudas, pero va cumpliendo sus pagos de deuda y por lo tanto es un pilar de apoyo esencial también para las clínicas privadas. O sea, no hay que pensar que las clínicas solo dependen exclusivamente de la ISAPRE, sino que también de la atención de FONASA. Ahora, todo esto requiere una integración de verdad y un diálogo como lo tuvimos en la pandemia, en que lo público y lo privado se unieron, ¿verdad? Y se le brindó un servicio a tiempo integrado a las personas. Sí, hemos hablado de los 1.400 millones de dólares durante las últimas semanas de manera reiterada. ¿Usted considera, senador, que es una cifra bien calculada? Mire, cuando consultamos este punto, se nos explicó por la superintendencia que ya más allá del criterio de ello o de algún sesgo, esto es lo que delimita el fallo de la Corte Suprema, porque exactamente lo que señala al respecto es que esta nueva tabla de factores única que establece el fallo debe en espejo aplicarse a toda la gente que tenía un contrato al mes de abril del 2020. Así de claro. Por lo tanto, cuando se van a aplicar los contratos que existían en esa época, ahí se produce justamente el efecto financiero, que es saber el número, que ya sabemos que son 720.000 contratos, saber que el 60% de esos contratos son de mujeres y que en el gasto económico el 70% de ese gasto va para mujeres también. O sea, serían las más perjudicadas, las mujeres del sexo femenino, en la aplicación, ¿verdad?, de las deudas. Y por lo tanto, no merece una duda razonable, ni tampoco hoy se les preguntó también a la ISAPRE si ellos tenían otra interpretación y no dieron tampoco otra interpretación de este universo de aplicación del fallo para llegar al monto financiero. Entonces, claro, sigue boteando la pelota de que ellos señalen entonces cuál es el escenario que ellos estiman, porque eso no lo han dicho que no al actual, pero el actual parece bastante refrendado, no lo desmienten, no les gusta, pero ¿qué quieren? Es lo que está todavía pendiente que lo digan ellos. Y lo último, senador, porque estamos en el tiempo, ¿esta devolución debiese ser en dinero, en prestaciones o en bonos, como sugiere, por ejemplo, la diputada Johanna Pérez? Mire, aquí hay un abanico. Cuando se define que sean por la vía de los excedentes, que es una figura que existe en la actualidad, acuérdense que Más Vida quebró hace 4 o 5 años atrás, los excedentes, ¿qué es lo que son? Son mejoras en las prestaciones, disminuciones de los copagos, aumento de las bonificaciones, aumento de cobertura en el precio de los planes, o dinero, o todas ellas o algunas de ellas. Eso lo define el usuario, no lo define el gobierno ni el Estado. Es el usuario el que dice: yo quiero que ustedes me devuelvan en especie o en dinero. Y esa facultad la tiene cada persona. Por lo tanto, ni toda esa plata, los 1.400 millones de dólares, son todos en dinero, ni todo en especie, sino que cada persona tendrá que dirimir. Y eso es una, yo diría, posibilidad abierta para que no todo se traduzca en solo deuda económica. Incluso hasta los medicamentos están considerados también dentro de estos excedentes. O sea, creo que hay un menú de posibilidades, sinceramente, que se podrían trabajar bastante bien para atenuar el costo altísimo que tiene la devolución. Además, el fallo no especifica la manera en que se pueda hacer esa devolución. Bien, senador, le quiero agradecer su tiempo. Muchas gracias por la conversación. El análisis es un tema que nos mantiene muy, pero muy pendientes, así que vamos a seguir conectados para seguir conociendo la actualización. Muchas gracias. Gracias, José Miguel. Gusto saludarle. Que tenga buena tarde. Gracias.